Buenas tardes. Esta tarde tenemos el webinar del curso de posgrado de novedades en hepatología en el que hablarán el doctor Javier Ampuero del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla sobre la epidemiología e impacto clínico de la enfermedad hepática metabólica grasa, el doctor Iván Herrera del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, que nos contará la lesión renal aguda y síndrome hepatorrenal, prevención, manejo y tratamiento. Y en último lugar, hablaré yo, que soy Cayetano Miralles, también del Hospital General Universitario de Alicante, que hablaré sobre novedades en el manejo de la hipertensión portal, un resumen de la actualización del consenso de Baveno. ¿De acuerdo? Entonces, nada, en primer lugar, empezará el doctor Javier Ampuero, ¿vale? Cuando quieras puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cayetano, por la presentación. Agradecer a la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva, en concreto a Rodrigo Jover, por su amable invitación para estar esta tarde con todos vosotros, que siempre supone un esfuerzo cuando uno tiene que alargar en la jornada laboral. ¿Y me puedes confirmar, Cayetano, que las diapositivas se ven bien? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el tema sobre el que yo voy a hablar es sobre la enfermedad hepática metabólica grasa, como bien decía Cayetano, sobre la epidemiología y el impacto clínico dentro de todas las cosas que se podrían hablar sobre esta enfermedad. A mí me gusta empezar por esta primera diapositiva, que es lo que yo creo que suponen barreras sociales y científicas a la hora de abordar esta enfermedad, ya que en muchas ocasiones parece que poquito a poquito se va haciendo hueco en los panoramas de los webinars, de los cursos, de los congresos, pero existen algunas reticencias en ocasiones, ¿no? No es una enfermedad desde el punto de vista del paciente, de la sociedad, que sea contagiosa, no es una enfermedad que dé miedo. La gente no tiene claro qué supone bien tener un hígado graso. Por otro lado, desde el punto de vista clínico, pues la esteatosis con los compañeros más veteranos pues siempre ha estado presente, pero nunca se le ha dado excesiva importancia, ¿no? Incluso se sigue viendo ahora otras entidades, otras enfermedades más importantes, ¿no? Entonces, es algo con lo que muchas veces pues, hay que combatir. La primera pregunta en este escenario es obvia. ¿Estamos exagerando con la enfermedad hepática metabólica? ¿Estamos viendo lo que no hay o, por el contrario, no vemos lo que ya existe? Bueno, estos son datos de prevalencia e incidencia de la enfermedad en España. Este es un estudio que fue elaborado en diversos países y también participamos nosotros dentro de los datos de España. Y quizás lo más relevante es lo que señalo aquí en la parte inferior, y es que la proyección en el año 2030 es que los pacientes con F2 asociados a esta entidad van a incrementar en un 48%, los pacientes F3 van a incrementar en un 88%, y los pacientes F4 van a incrementar en un 120%, es decir, habrá un 120% más de cirróticos asociados a esta etiología. Claro, como hablamos de que la prevalencia de NAFLD está en torno al 25%, si lo trasladamos a la población de España, hablamos de más de 10 millones de personas que tengan al menos esteatosis hepática, pero algún tipo de grado de inflamación, hablamos de casi 2 millones de personas. Por tanto, el hecho de que aumenten estos porcentajes no es baladí y tendríamos que ir pensando seriamente sobre ello. Pero realmente, ¿qué es la enfermedad hepática metabólica y qué representa? Pues ni más ni menos es la presencia de grasa, sería ese NAFL o NAFLD, esa presencia de grasa de al menos un 5% sin que haya nada más. Ya con eso el paciente tiene una esteatosis hepática. A partir de ahí, si los estímulos, los insultos a nivel hepático se mantienen constantes en el tiempo, habrá una esteatohepatitis, habrá un NASH, habrá inflamación, balonización e inflamación lobulillar, y a partir de aquí habrá diferentes grados de fibrosis y cirrosis como cualquier otra etiología. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales de esta enfermedad? Es decir, ¿podemos definir fenotipos clínicos? Si yo mañana, viernes, me siento en mi consulta y veo una historia general del paciente, ¿puedo advertir si ese paciente tiene riesgo o no de tener la enfermedad? Pues fijaros, hay una serie de sospechosos habituales, lo que llamamos el fenotipo metabólico, no obstante es la enfermedad hepática metabólica. Esta línea roja representa aproximadamente el 22-23% de prevalencia de esta enfermedad en la población general. Por tanto, todas las barritas que vemos por arriba son factores de riesgo. Qué duda cabe que la edad es un factor de riesgo, pero todas las alteraciones metabólicas, y cuando digo todas, incluyendo la obesidad, la diabetes, la dislipemia, la hipertensión,
Y no solamente cada una de ellas por separado, sino lo que demostramos nosotros en 2018, si vamos sumando factores de riesgo, el incremento y el riesgo de esteatohepatitis, de diferentes grados de fibrosis y de cirrosis, es cada vez mayor. Y esto es importante porque fijaros la parte de abajo, la prevalencia de hipertrigliceridemia, obesidad, dislipemia, síndrome metabólico, hipertensión y diabetes es superior en pacientes NAFLD a población general, pero a su vez pacientes con esteatohepatitis también tienen valores superiores de frecuencia que los pacientes con esteatosis. Todo esto probablemente es fruto de los cambios que hemos experimentado a nivel de estilo de vida en los últimos años, donde por un lado somos población más sedentaria, nos movemos menos, y por otro lado también comemos peor, probablemente porque tenemos menos tiempo y dedicamos menos tiempo a cocinar en condiciones. Más allá de este grueso, y digo bien grueso, grupo de pacientes con fenotipo metabólico, no todos los pacientes tienen justificada la enfermedad por estos factores de riesgo. Y por contra existe también otro fenotipo, que sería el de las enfermedades inmunomediadas, donde en nuestra propia especialidad en aparato digestivo podemos destacar, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o la celiaquía. Sabemos bien que son enfermedades proinflamatorias y que requieren de menos carga metabólica para que exista esteatosis y sobre todo enfermedad hepática más avanzada. Y esto no solamente existe en la gastroenterología, también existe en la dermatología. Enfermedades también inflamatorias crónicas como la psoriasis, como la hidradenitis. También, por ejemplo, en reumatología, el lupus, la artritis reumatoide. Todas las enfermedades autoinflamatorias, inflamatorias crónicas, van a generar mayor grado de enfermedad hepática y sobre todo de enfermedad hepática avanzada. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Por qué tenemos que focalizar bien a este grupo muy numeroso de pacientes? Pues por un lado, porque la enfermedad acaba desembocando en una cirrosis hepática en torno al 20% de los pacientes en 10 años. Fijaros la prevalencia de cirrosis por NASH, cómo ha cambiado en Estados Unidos en una década prácticamente del 7% al 18% de forma estadísticamente significativa. Y no solamente lo ha hecho en Estados Unidos, que son los gráficos de arriba, es que si vamos país por país, independientemente de la renta económica, vemos cómo la prevalencia de cirrosis hepática por esta etiología ha ido aumentando desde el año 90 hasta el año 2017. Consecuencia probablemente de ello, aunque no solo, es que el incremento de hepatocarcinoma asociado a esta enfermedad también ha ido aumentando. Fijaros en la parte de arriba a la izquierda, estos recuadritos en naranja, estas porciones de barra en naranja, representan el número total de hepatocarcinomas asociados a hígado graso en referencia o en relación al resto de las etiologías. Si os fijáis, a principios de los años 2000 prácticamente no hay hepatocarcinomas asociados a enfermedad hepática metabólica y esto va cambiando a finales del año 2000. Fijaros la parte inferior. Esta porción del quesito en morado, que es el número o el porcentaje de hepatocarcinomas dentro de la lista de trasplante asociados a esteatohepatitis, ha pasado de un 2% en el año 2002 a un 18% en el año 2017. Es decir, estamos hablando de que se ha incrementado por 9 en 15 años este porcentaje. Es verdad que sigue siendo un porcentaje menor que otras etiologías, pero ojo con la tendencia. Muy importante. En esta gráfica de arriba a la derecha se representa en gris más oscuro el porcentaje de hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico dependiendo de cada una de las diferentes etiologías. Fijaros cómo en la hepatitis C, en la hepatitis B o en el alcohol, aproximadamente el 90-95% de los hepatocarcinomas van a surgir sobre hígado cirrótico. ¿Qué ocurre con el paciente con esteatosis hepática metabólica? Que hasta un 30%, ojo, hasta un 30% puede aparecer hepatocarcinoma sin necesidad de que haya una cirrosis. Como consecuencia de todo ello, el trasplante hepático asociado a esta enfermedad ha ido incrementándose un poco a la limón junto con el descenso paulatino y progresivo de la hepatitis C desde la llegada de los antivirales de acción directa, de tal manera que podéis ver aquí esta línea en morado, que es el porcentaje relativo de trasplante de cada una de las etiologías y cómo se dispara el del NASH desde el año 2002 hasta el año 2016. No solamente genera enfermedad hepática, que es lo obvio, es una enfermedad hepática, sino que además también tiene una repercusión sistémica.
Principalmente un incremento de la enfermedad cardiovascular, no solamente eventos, sino también arteriosclerosis o enfermedad vascular subclínica. En esta parte de la izquierda vemos como el paciente con esteatohepatitis tiene un mayor grosor de la íntima media de la arteria carótida que los pacientes que tienen esteatosis simple, pero dentro de los pacientes con NASH, a medida que se va incrementando la fibrosis, va habiendo mayor riesgo de arteriosclerosis subclínica porque hay mayor grosor. Sabemos bien además que la principal causa de muerte de los pacientes que no tienen una cirrosis, insisto, es la enfermedad cardiovascular. Sabemos incluso que dentro de los pacientes con cirrosis, si el paciente está muy compensado, también se morirá antes de enfermedad cardiovascular que de enfermedad hepática propia. De manera muy paralela a la enfermedad cardiovascular, y no debe sorprender porque se comparten a grosso modo, como viene a la derecha, los factores de riesgo, también existe mayor deterioro de la función renal. Fijaros, este es un gráfico prácticamente especular, solo que al revés, del grosor de la íntima media conforme iba aumentando la fibrosis, pues en este caso vamos viendo cómo va bajando paulatinamente el filtrado en función de que el grado de fibrosis hepática va aumentando en pacientes con NASH. También, y esta es la segunda causa de muerte en pacientes no cirróticos con enfermedad hepática metabólica, hay un incremento del riesgo de tumores extrahepáticos. Sabemos además que este incremento de tumores extrahepáticos es mayor, por un estudio muy reciente, en población con cirrosis hepática y con más fibrosis avanzada. Principalmente hay un incremento del doble de cáncer de colon en hombres y también del doble de cáncer de mama en mujeres. Evidentemente, el cáncer por antonomasia que va a estar asociado más a esta enfermedad es el hepatocarcinoma. También descubrimos hace un par de años que la enfermedad hepática metabólica no solamente es consecuencia de disturbios metabólicos propios, es decir, esa diapositiva que yo ponía de sospechosos habituales, de paciente con diabetes, con hipertensión, con obesidad, que va a desarrollar posteriormente enfermedad hepática, sino también es causa de la misma, es decir, paciente con fibrosis significativa está en mayor riesgo de desarrollar durante el seguimiento diabetes de inicio o hipertensión arterial de inicio. Y si a esa fibrosis significativa se le une la presencia de obesidad, tenemos una bomba y el riesgo se incrementa por mucho. De tal manera que el riesgo de a 5 años de diabetes es de un 15% y el riesgo de hipertensión arterial de un 17%. Más allá de estos datos, de forma práctica, lo que de alguna manera nos quiere decir es que tenemos que estar haciendo una hemoglobina glicosilada de control en nuestros pacientes con enfermedad hepática más avanzada. Consecuencia de todo lo que acabo de comentar, hay un incremento de mortalidad en estos pacientes. El paciente que tiene NAFLD tiene un incremento de mortalidad superior que el paciente o la población de referencia, y dentro del espectro de la enfermedad hepática metabólica, aquellos que son la línea rosa, que son cirróticos, tienen por supuesto el mayor riesgo. Luego va a venir esa línea azul, que son los pacientes con fibrosis. Luego vendrá esa línea verde, que son los pacientes con esteatohepatitis, y luego vendrá esa línea amarilla, que son los pacientes con esteatosis hepática. Causas de mortalidad, lo he anticipado ya un poco antes. Paciente que no tiene una cirrosis hepática. El sistema cardiovascular es su primera causa de muerte, muy seguido de los tumores extrahepáticos. Pero si el paciente ya tiene una cirrosis hepática, su principal causa de muerte va a ser las propias descompensaciones del hígado. Conclusiones, ¿qué nos llevamos a casa? La enfermedad hepática metabólica es un espectro muy amplio que va desde la esteatosis simple a la esteatohepatitis y diferentes grados de fibrosis terminando en la cirrosis y el hepatocarcinoma. No hemos hablado aquí de todos los elementos patogénicos que tiene la enfermedad, pero que son múltiples y variados y que eso puede influir a la hora del desarrollo de la terapia y cuando tengamos que decidir un tratamiento en estos pacientes. Son múltiples los factores de riesgo, pero que los podemos englobar en dos partes. Por un lado, una carga metabólica importante y por otro, una carga autoinflamatoria, y que está asociado a diferentes cuestiones hepáticas y extrahepáticas. Hay un incremento del riesgo de cirrosis y de hepatocarcinoma, evidentemente, que van a conllevar a un incremento del trasplante en estos pacientes. Y por otro lado, va a haber un incremento del riesgo cardiovascular, renal, de tumores extrahepáticos y de presencia o desarrollo de disturbios metabólicos durante la historia natural de la enfermedad. Todo esto último va a conllevar que sean pacientes que estén en riesgo de tener una menor supervivencia. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por mi parte pues quedo abierto a preguntas si se estima oportuno.
Muy bien. ¿Alguna pregunta para el doctor Ampuero? ¿Alguna pregunta? Vamos a dar un poco de tiempo a ver si Sin alguno problema. de los participantes tiene alguna pregunta. Bueno, no veo preguntas. Yo sí que te quería preguntar una cosa. A ver, de lo que has estado comentando, es obvio que son pacientes que por su perfil son pacientes que tienen una mortalidad muy alta de causa cardiovascular. Con estos pacientes, cuando nos aparecen en la consulta, algo que podamos hacer nosotros, alguna prueba, mirarles algo para poder anticiparnos a esas complicaciones cardiovasculares, no sé, cosas que a lo mejor hacen otras especialidades, tipo a un cierto perfil de paciente hacerle una ecodoppler de carótidas, alguna cosa que podamos hacer con un tipo determinado de paciente con esteatosis. Yo creo que es muy buena pregunta porque son un tipo de pacientes como que necesitan un manejo muy multidisciplinar y yo creo que para ello lo fundamental es que tengamos confianza con nuestros compañeros, pues, internistas, cardiólogos, neurólogos, en fin, para ver un poco de qué manera se puede articular eso. Nosotros en la práctica entiendo que no siempre va a ser fácil, pero estos pacientes se hacen un índice tobillo-brazo y se hace una ecografía carótida, como yo comentaba, para medir el grosor. Eso es algo que tenemos estipulado en estos pacientes y en función de los valores que salgan, pues derivamos o no derivamos. Digamos, sería como un filtro de alguna manera. De forma más sencilla, que a lo mejor pueda estar un poquito más estandarizado, sin necesidad de tener quizá esta sofisticación, pues probablemente con la analítica, viendo índices aterogénicos, estando muy atentos, o sea, HDL, triglicéridos, ¿no? Estando muy atentos a las cifras de glucemia, probablemente ahí sí que nos podemos anticipar a derivar a esos pacientes antes de tiempo, ¿no? Antes de que tengan manifestaciones muy mantenidas y muy prolongadas en el tiempo, a nuestros compañeros. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien tuviera alguna pregunta. Bueno, no vemos preguntas. Bueno, pasamos a la siguiente exposición, que será del doctor Herrera, que nos hablará sobre el síndrome hepatorrenal. Muchas gracias, Javier. Damos paso al doctor Herrera. Cayetano, si me confirmas que se me oye y se me ve correctamente. Correctamente. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me han pedido que os hable hoy sobre lesión renal aguda y síndrome hepatorrenal y espero que la sesión sea de vuestro interés. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, sabéis cómo la cirrosis es un proceso patológico complejo en el que la hipertensión portal y los cambios hemodinámicos van a conllevar todas las complicaciones que aparecen en estos pacientes. La lesión renal aguda es el acrónimo en inglés. De aquí es una disminución relativa de la función renal glomerular y es muy frecuente en los pacientes cirróticos descompensados hospitalizados. Hasta en un 50% podemos llegar a presentarlo y supone una alta mortalidad. Fue en 1960 cuando Hecker y Sherlock describieron el proceso de disfunción renal en pacientes cirróticos con ascitis y así lo llamaron síndrome hepatorrenal, y es una disfunción renal que resulta de efectos hemodinámicos sistémicos de la hipertensión portal secundaria a la cirrosis hepática. En cuanto a por qué se produce, pues como todo lo malo que le pasa al cirrótico es por un aumento de la vasodilatación arterial esplánica por hipertensión portal, que produce una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, una hipovolemia arterial efectiva, aunque en las primeras etapas es compensado por un aumento de frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco con una circulación hiperdinámica. En el momento en el que esto se ve sobrepasado o que el paciente puede estar condicionado también por el desarrollo de una cardiomiopatía cirrótica, se produce una hipovolemia efectiva y entonces se activan otros mecanismos vasoconstrictores endógenos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático, arginina-vasopresina. Esto favorece pues, la retención renal de sodio, agua, aparición de ascitis, hiponatremia y finalmente vasoconstricción renal con el desarrollo del síndrome hepatorrenal. Además, la translocación bacteriana, la inflamación y la liberación de mediadores inflamatorios va a favorecer la disfunción circulatoria y el daño renal.
Hay muchos factores inherentes a la cirrosis, como la depresión de volumen, el estado vasodilatador periférico, volumen sanguíneo arterial efectivo deficiente y la hipoalbuminemia van a favorecer que el paciente tenga una lesión renal prerrenal. Las causas más comunes de lesión renal aguda van a ser cuadros hipovolémicos en el contexto de hemorragias, del uso de tratamientos habituales como diuréticos o laxantes como la lactulosa, las infecciones como la peritonitis bacteriana espontánea y las paracentesis de alto volumen, que también pueden condicionarlo. Además, muchas de las situaciones que conducen a una enfermedad hepática pueden producir el desarrollo de una enfermedad renal aguda o crónica. Como sabéis, la cirrosis descompensada con hipertensión portal a menudo produce la aparición de ascitis. Eso conlleva hipertensión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal y puede producir un aumento de presión en las venas renales, condicionando la lesión renal aguda. La descongestión con el uso de diuréticos y paracentesis de gran volumen puede disminuir esta presión, mejorar el filtrado glomerular y la diuresis del paciente. La disminución de las resistencias vasculares periféricas y la insuficiencia cardíaca de alto gasto son cambios clásicos en la fisiología de la comorbilidad cardíaca de los pacientes con cirrosis, que pueden acabar desarrollando una cardiomiopatía, un síndrome cardiorrenal. Y en estas situaciones, en el contexto de una lesión renal aguda, no está bien establecido el tratamiento, pero podrían beneficiarse de tratamiento diurético con el propio tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Un subgrupo de pacientes, además, nos pueden desarrollar una hipertensión portopulmonar. En este caso no está bien establecido por qué produciría una lesión renal aguda, pero se cree que por sobrecarga de cavidades derechas puede acabar produciendo una hipertensión intraabdominal y aumento de la presión sobre las venas renales y con ello causar la lesión renal aguda. En estos pacientes, el uso de prostaciclinas de forma ágil podría mejorar los resultados de morbilidad en estos pacientes, pero aún no se ha estudiado. El diagnóstico del síndrome hepatorrenal, de la insuficiencia renal en el paciente con cirrosis, tiene algunas peculiaridades. La tasa de filtración glomerular del paciente cirrótico no lo podemos estimar con la diuresis. Estos pacientes pueden tener la diuresis disminuida por acumulación de volumen en tercer espacio o pueden tener una diuresis aumentada por el uso habitual de diuréticos. La filtración glomerular a menudo la medimos de acuerdo a los niveles de creatinina, pero tenemos que tener en cuenta que esto puede variar en función de características fisiológicas como la raza, la edad, el sexo, la masa muscular. Y nuestros pacientes cirróticos a menudo están en situaciones que pueden conllevar una disminución de los valores de creatinina como la desnutrición, la caquexia, la sarcopenia y la hiperbilirubinemia, que nos harían pensar erróneamente que tienen una mayor tasa de filtración glomerular. No obstante, en la práctica clínica es la creatinina el valor que se sigue utilizando en el paciente cirrótico para estimar el grado de filtración glomerular, dado que los nuevos biomarcadores están en fase experimental y aún no se emplean en la práctica clínica. En estos pacientes lo más importante es que estemos atentos a pequeñas variaciones en la función renal para que así podamos detectar de forma precoz estos cambios. El diagnóstico de síndrome hepatorrenal ha sufrido múltiples modificaciones en los últimos años, la última en el 2015, y el objetivo ha sido intentar agilizar el diagnóstico, impidiendo el retraso diagnóstico para poder establecer un tratamiento. Es importante tener claro el concepto de concentración inicial de creatinina, que sería el valor de creatinina más próximo en los últimos 3 meses, y si no tenemos ninguno, pues el valor al ingreso. En base a esto, se establece el concepto de lesión renal aguda que acogieron los compañeros del Club Internacional de Ascitis en el año 2015. Lo definen como un aumento igual o superior al 50% de creatinina en la última semana o igual o superior a 0,3 miligramos de decilitro de creatinina en las últimas 48 horas. En ese mismo consenso se sustituyó
el concepto de síndrome hepatorenal tipo 1 por síndrome hepatorenal tipo lesión renal aguda cuando cumple estos criterios, o cuando el deterioro de la función renal es más prolongado, síndrome hepatorenal tipo 2 pasa a llamarse síndrome hepatorenal de enfermedad renal crónica. A los pacientes que hemos clasificado como portadores de un AKI los podremos subclasificar según el grado de gravedad del deterioro de la función renal en 1, 2 o 3 en función del grado en el que se esté produciendo el deterioro de la función renal. Podremos llegar al diagnóstico de síndrome hepatorenal en pacientes cirróticos con ascitis que cumplan los criterios diagnósticos de AKI, que tengan escasa o nula respuesta al tratamiento de expansión de 48 horas en el que hayamos retirado los diuréticos y hayamos puesto la albúmina, que no haya datos de shock, no lo relacionemos con fármacos nefrotóxicos y no se relacione ninguna enfermedad renal intrínseca que podemos detectar por proteinuria, microhematuria o alteraciones estructurales en la ecografía renal. El tratamiento inicial de los pacientes con lesión renal aguda pasa primero por retirar, identificar el agente que puede ser la causa, suspender los medicamentos que pueden estar favoreciendo este evento. Los AINES debemos suspenderlos porque inhiben las prostaglandinas, los laxantes y los diuréticos por el riesgo de depresión, de hipovolemia, y ECAS y ARA2 por la alteración hemodinámica renal, y los beta bloqueantes por la bajada de la presión arterial media. Debemos descartar otros procesos que puedan estar implicados, infecciones, hemorragias digestivas. Y el punto más importante en el tratamiento va a ser la expansión de volumen, que va a ser la piedra angular del tratamiento de la hipovolemia. En la cirrosis, la albúmina ha demostrado ser más eficaz que la solución salina en restaurar el volumen arterial efectivo. También ha sido más eficaz para prevenir la disfunción circulatoria tras una paracentesis y para prevenir una lesión renal aguda tras una PBE, y por eso el Club Internacional de la Ascitis recomienda una expansión de volumen con albúmina a 1 gramo kilo durante 48 horas. Se cree que el principal mecanismo de acción de la albúmina es por aumento de la presión oncótica, que conduce a una restauración del volumen arterial efectivo, aunque hay estudios preclínicos que sugieren que tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio e inmunomodulador. Aunque esto no ha podido ser demostrado, podría tener un papel. En cuanto a la expansión con albúmina, esta regla liberal puede no ser la ideal para todos los pacientes. En este estudio de arriba, el estudio ATIR, la administración de albúmina a altas dosis fue asociada a un mayor riesgo de edema pulmonar y no benefició en la supervivencia. Este estudio de abajo, que luego comentaré con más detalle, el estudio CONFIRM, que probó el beneficio de terlipresina con albúmina frente a albúmina con placebo, los sujetos tratados con terlipresina y albúmina tuvieron una mayor tasa de insuficiencia respiratoria. Si bien la cantidad de albúmina que se empleó en ambos estudios superó las dosis recomendadas para el tratamiento del AKI, los pacientes que no responden al tratamiento inicial luego continuarán, probablemente si son catalogados como un síndrome hepatorenal, con un tratamiento vasoconstrictor asociado con albúmina, y tenemos que estar atentos a síntomas y signos de sobrecarga de volumen, monitorizando si es necesario el paciente, y en las que las modalidades no invasivas, como la ecocardiografía, la ecografía pulmonar, o métodos más novedosos como el VESUS o el Doppler para medir la congestión venosa, pueden ayudarnos a guiar el manejo del volumen en esta población de pacientes. En caso de que no tengamos respuesta en el tratamiento tras 48 horas y cataloguemos al paciente de un síndrome hepatorenal, debemos iniciar tratamiento vasoconstrictor, cuyo objetivo será que la creatinina descienda a 1,5 o menos, o haya una reducción de al menos el 50% del valor de partida. La terlipresina es el fármaco más estudiado en el síndrome hepatorenal y es la primera línea de tratamiento, por lo menos en los países europeos. El empleo de terlipresina y albúmina se ha estudiado en 4 ensayos clínicos aleatorizados. En 2021, este estudio, el estudio CONFIRM, es el ensayo clínico aleatorizado más grande para cualquier agente vasoconstrictor para el tratamiento del síndrome hepatorenal, y fue el estudio más estricto para intentar demostrar no solo que mejoraba la supervivencia a corto plazo, sino que evitaba una terapia de reemplazo renal y mejoría la función renal.
La reversión del síndrome hepatorenal en el grupo de la terlipresina fue significativamente superior en un 32% frente al grupo placebo, que fue del 17%. También lo que os comentaba, los efectos secundarios, se observó una mayor tasa de insuficiencia respiratoria en el grupo de terlipresina, un 10% frente al 3%, asociada a la sobrecarga de volumen, el aumento simultáneo del retorno venoso y la poscarga. Por tanto, la terlipresina es un análogo sintético de la vasopresina, con afinidad por los receptores V1, favoreciendo la vasoconstricción en la circulación portal. Previamente lo empleábamos en bolos, pero actualmente se prefiere el empleo de terlipresina en perfusión porque tiene la misma eficacia y hay menos efectos secundarios, especialmente isquémicos. Se suele iniciar a una dosis de 2 miligramos en 100 de suroglucosado, una relación de 50 de glucosado por miligramo de terlipresina, y aumentamos progresivamente cada 24-48 horas hasta un máximo de 12 miligramos, hasta tener una buena respuesta, vamos. Se asocia el tratamiento con albúmina entre 20 y 50 gramos al día, ajustado a parámetros hemodinámicos. Suspenderemos el tratamiento vasoconstrictor si no tenemos una respuesta en 14 días. Difiere la terlipresina de la noradrenalina en que no es imprescindible su uso por una vía central, aunque sí es recomendable. Si el paciente no tiene vía central, podemos iniciar el tratamiento mientras le conseguimos un acceso venoso, pero sí es lo más recomendable. No es fundamental que esté en una unidad de críticos, aunque nos pueda ayudar al manejo de los signos y síntomas de sobrecarga, y en algunos pacientes pues, podríamos estar en la planta de hospitalización con una perfusión de terlipresina. Los efectos secundarios más frecuentes de la terlipresina son el dolor abdominal y la diarrea, y los más temidos, la insuficiencia respiratoria y los eventos isquémicos. Si tenemos signos de sobrecarga, deberíamos suspender o al menos pausar hasta mejorar al paciente y considerar el perfil del paciente y los efectos secundarios de la terapia vasoconstrictora. Pacientes con enfermedades de arteria coronaria muy vasculópatas o enfermedad vascular periférica fueron excluidos de los ensayos clínicos y tienen un perfil de riesgo mayor. Esto es un caso nuestro de un paciente con un síndrome hepatorenal que con el tratamiento con terlipresina desarrolló una necrosis cutánea extensa que mejoraba con la suspensión del tratamiento. La noradrenalina es la alternativa y el tratamiento de lesión en los países donde no tienen terlipresina. Es un vasoconstrictor sistémico por efecto alfa-adrenérgico y aumenta la contractilidad miocárdica por efecto beta-1. Sí es imprescindible su uso por vía central y monitorización en cuidados intensivos, y se emplea en infusión continua, monitorizando la respuesta en función de presión arterial media y diuresis. La albúmina también la ajustaremos según los datos hemodinámicos, y se ha comparado la noradrenalina con la terlipresina hasta en 7 ensayos clínicos. La noradrenalina es más barata, está más disponible a nivel global y tiene un perfil de seguridad muy similar. En los estudios clásicos tiene una eficacia similar, pero hay uno más reciente que orienta a una eficacia inferior de la noradrenalina, aunque tenía una eficiencia inferior a los otros estudios, por lo que se requiere más evidencia de momento para poder asegurar esto. La última opción de tratamiento médico que tendríamos en el síndrome hepatorenal sería la combinación de midodrina, un agonista alfa-adrenérgico que produciría vasoconstricción sistémica, y el octreótido, un análogo de la somatostatina, que favorecería la vasoconstricción esplánica, asociado con albúmina, ajustado a, como siempre, los datos de sobrecarga. No requiere un acceso venoso central ni monitorización en la unidad de críticos, pero se ha demostrado que es menos efectivo para revertir el síndrome hepatorenal tipo 1 en comparación con la terlipresina o la noradrenalina. Aunque no lo podamos usar fuera de una unidad de críticos, los eventos de sobrecarga son comparables a terlipresina y noradrenalina, y también tendremos que estar atentos a estos datos para poder suspender el tratamiento. Cuanto a alguna consideración práctica en el uso de vasoconstrictores, el ajuste de la dosis debe hacerse en base a los cambios hemodinámicos. La mejora en la función renal se ha correlacionado significativamente con el aumento de la presión arterial media, y un objetivo razonable es un aumento de presión arterial media por encima de 15 milímetros de mercurio desde el valor inicial.
La gravedad de la enfermedad hepática y la insuficiencia renal se han asociado con el éxito del tratamiento. Pacientes que partan de unas creatininas más bajas tendrán mejor respuesta y aquellos pacientes con peor función renal y un fallo hepático responderán peor. En todos estos tratamientos, si no hay respuesta en 2 semanas, deberíamos optar por suspender. En cuanto al TIPS, desde el punto de vista fisiológico, pensaríamos que el tratamiento de la hipertensión portal podría ayudar a mejorar la función renal en el síndrome hepatorenal. En la práctica, el TIS puede causar isquemia transitoria en el hígado, lo que puede provocar insuficiencia hepática aguda o crónica, puede dar lugar a un deterioro de la función renal y aumentar la mortalidad. Hay poca evidencia al respecto, tenemos algunos estudios prospectivos que han demostrado un beneficio significativo en la función renal y la mortalidad, pero están limitados por su tamaño y los sesgos. Y los resultados a priori, aunque pueden ser alentadores, no permiten recomendar su uso y en ninguna de las guías clínicas se recomienda a día de hoy el TIPS en el tratamiento del síndrome hepatorenal. A menudo los pacientes con cirrosis descompensada, con una lesión renal aguda, tendremos la duda de si son candidatos o no a recibir una terapia renal sustitutiva, teniendo en cuenta el pronóstico tan malo a corto plazo, especialmente en aquellos que no son candidatos a trasplante. Los primeros estudios sugerían que los pacientes con síndrome hepatorenal con terapia renal sustitutiva tenían una mayor mortalidad. Sin embargo, este estudio, con 472 pacientes que requirieron terapia renal sustitutiva, la mortalidad en aquellos pacientes que no eran candidatos a trasplante a los 6 meses era igual en aquellos que sufrían una lesión tubular aguda que los que presentaban un síndrome hepatorenal, siendo alta en las dos, pero no condicionaba el pronóstico la etiología de la disfunción renal. Fueron otros criterios como la edad avanzada, el MEL o la enfermedad crítica, los datos más sólidos a la hora de orientar la gravedad del paciente. Las recomendaciones para realizar hemodiálisis en estos pacientes serán las mismas que para otro tipo de enfermedad renal, la sobrecarga de volumen refractario, un desequilibrio electrolítico, la acidosis refractaria y la uremia, teniendo en cuenta el pronóstico del paciente, si es o no candidato a trasplante, de si ha estado respondiendo o no al tratamiento vasoconstrictor, y con eso deberíamos guiar la decisión terapéutica. Por supuesto, en todos el paciente con un síndrome hepatorenal deberemos siempre considerar si es candidato a trasplante hepático. Con ello no solo revertimos el síndrome hepatorenal, sino de la disfunción hepática. Eso sí, estos pacientes tendrán mayor tasa de complicaciones posoperatorias y mortalidad intrahospitalaria. Aquí os dejo unas recomendaciones de unas lecturas por si queréis andar más en el tema, y recordar una frase de uno de mis mentores: el paciente cirrótico vive lo que vive su riñón, y nosotros como digestivos pues tendremos que estar atentos a pequeñas variaciones de la función renal para poder detectarlo y tratarlo a tiempo y así aumentar sus expectativas de supervivencia. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, doctor Herrera. Veo que tenemos una pregunta de uno de los participantes que va dirigida al doctor Ampuero. Entonces yo creo que podemos terminar con las charlas y luego hacemos el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver si se ve mi sesión. Aquí. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, yo voy a tratar, bueno, sabéis que se ha publicado recientemente, a finales del año pasado, la última actualización del consenso de Baveno sobre hipertensión portal. ¿Vale? El documento, los que lo hayáis leído habréis visto que es un documento muy amplio que trata todos estos temas sobre la hipertensión portal, ¿vale?
sería una sesión larguísima si tuviéramos que tratar todos estos puntos, así que me ceñiré a los temas que vemos con más frecuencia y en los que sí que en algunos ha habido cambios bastante relevantes en cuanto al manejo de los pacientes con cirrosis e hipertensión portal. ¿Vale? En primer lugar, hablaremos sobre el diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa de forma tanto invasiva como no invasiva. En el anterior consenso de Baveno, que fue por el 2015, en el Baveno 6, ya se introdujo el término de enfermedad hepática crónica avanzada compensada. ¿Vale? Esta enfermedad la sospechamos mediante técnicas no invasivas, mediante el empleo de la elastografía con FibroScan, en la que los pacientes que tienen más de 10 kilopascales ya puede ser indicativo de tener una enfermedad compensada, y en los pacientes con más de 15 kilopascales ya tenemos una alta sospecha de enfermedad. ¿Vale? Esta enfermedad se divide en dos estadios, dependiendo de si tiene una hipertensión portal clínicamente significativa o no. El gol estándar para el diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa a día de hoy es la medición del gradiente de presión portal. Esta técnica se realiza mediante la toma de presiones mediante un catéter con un balón que se introduce a través de la vena yugular, en el que se avanza el catéter hasta la vena suprahepática, hasta una de las venas suprahepáticas, y se toma una medición de la presión en la suprahepática, tanto libre como en la enclavada, que es la que se correlaciona con la presión portal. Esta correlación entre la presión enclavada y la presión portal es bastante alta en pacientes con hepatopatías de origen viral y por alcohol. Y en estos casos sí que podemos establecer el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa cuando el gradiente sea igual o superior a 10. En pacientes que tienen enfermedad hepática por otra causa, esta determinación puede no correlacionarse igual de bien con la posibilidad de complicaciones. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una CBP pueden tener un componente presinusoidal de la hipertensión portal, o en los pacientes NASH obesos que pueden tener complicaciones con gradientes menores a 10. Además, actualmente se están evaluando otras técnicas de medición del gradiente, como la medición por econdoscopia, en la que se obtiene una medición de la presión portal, tanto en la suprahepática como en la porta, y es una medición directa, no es una estimación a partir de la presión enclavada. Aquí se pincha la porta y se obtiene un registro de la presión, con lo cual es una medida directa de la presión. Esta técnica sí que puede aportar ventajas en algunos pacientes. Puede hacer que aumente el acceso, la disponibilidad de realizar una medición de gradiente en pacientes en los que sea complicado acceder a técnicas de radiología intervencionista. Aparte, en los pacientes, como hemos comentado, otras etiologías que pueden tener un componente presinusoidal en su enfermedad, también puede dar medidas más válidas, ya que la medición que se obtiene es una medición directa de la presión portal. Pero actualmente es una técnica que se está investigando sobre la utilidad que puede tener y su seguridad. ¿Vale? La hipertensión portal clínicamente significativa también se puede diagnosticar por otros medios. Un paciente en el que se realiza una gastroscopia y presenta varices esofagogástricas se puede diagnosticar esta enfermedad. Un paciente con ascitis, pacientes que en las pruebas de imagen se observen datos de circulación colateral. ¿De acuerdo? Pero en todas estas formas de diagnosticar la hipertensión portal clínicamente significativas, pero en el actual consenso de Baveno, en lo que más se incide es en el diagnóstico no invasivo, en el diagnóstico mediante la elastografía como forma de diagnóstico de la enfermedad y de estadiaje y de valor pronóstico. Todo esto independientemente de que esta medida no invasiva, de que este diagnóstico mediante FibroScan pueda correlacionarse o no con un determinado estadio histológico. Sabemos que muchas veces la correlación entre los kilopascales, los estadios que se mencionaban, F1, F2, F3, muchas veces esta correlación puede no ser precisa, pero
En esta edición del consenso de Baveno, lo que se incide es en el valor del FibroScan para su correlación tanto con el diagnóstico y pronóstico, independientemente de que se correlacione mejor o peor con un determinado estadio histológico. Mediante el uso del FibroScan, sí que podemos, en los pacientes que tengan medidas por debajo de 10 kilopascales, podemos descartar el diagnóstico de enfermedad hepática crónica compensada, ¿de acuerdo? En pacientes con cifras mayores con más de 10 kilopascales ya podemos sospechar la enfermedad y, como hemos dicho, por encima de los 15 pascales es muy altamente sugestivo de enfermedad crónica. Y además, en cuanto al diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa, para determinadas etiologías en los pacientes con hepatopatías virales, en los pacientes con hepatopatía por alcohol o en pacientes NASH no cirróticos, en pacientes NASH no obesos, a partir de 25 kilopascales se puede asumir el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Sabemos que la prueba del FibroScan es una prueba que a veces puede darnos falsos positivos. Todos hemos visto fibroscanes en los que hemos visto valores que nos sorprendían, ¿no? En estos casos lo que se recomienda es repetir una nueva medición hecha en condiciones de ayuno, lo más cercana posible a esta medición, y si a pesar de eso seguimos obteniendo valores en los que estarían en este rango, ya podemos hacer un diagnóstico de la enfermedad. ¿Vale? La monitorización de estos pacientes se recomienda hacer anualmente con FibroScan y plaquetas. Y en los que ya tenemos diagnosticados de hipertensión portal clínicamente significativa, el objetivo será prevenir que se descompensen. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos prevenir que se descompensen? Con el uso de betabloqueantes no cardioselectivos, el propranolol, nadolol, carvedilol. Con estos fármacos podemos prevenir descompensaciones. No solo descompensaciones en forma de sangrados, sino también otros tipos de descompensaciones, como por ejemplo la ascitis. De los fármacos que hemos mencionado, de los betabloqueantes, actualmente se prefiere el uso del carvedilol, que es un fármaco que, aparte de efecto betabloqueante no cardioselectivo, además añade un efecto alfa-bloqueante. El paciente que tratamos con carvedilol, en el que estamos añadiendo este fármaco alfa-bloqueante, lo que estamos haciendo es reducir la resistencia vascular intrahepática. Entonces, por un lado, con el efecto beta-bloqueante, que reducimos gasto cardíaco, reducimos el flujo portal por su efecto vasoconstrictor esplánico, estamos reduciendo la resistencia intrahepática y entonces podemos obtener un efecto mayor sobre el gradiente de presión portal. Aquí vemos en este estudio que se ha publicado recientemente de Cándido Villanueva lo que mencionábamos, que los pacientes tratados con carvedilol tienen un menor riesgo de descompensaciones, no solo en forma de hemorragia, respecto a los pacientes sobre los que no se realizaba ninguna intervención. ¿Vale? Aquí vemos, sobre lo que hablábamos del carvedilol, que el carvedilol es muy buen fármaco, nos ayuda a prevenir las descompensaciones, no solo en forma de hemorragia en los pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, pero en algunos subgrupos de pacientes es un fármaco que puede tener algunas pegas, ¿de acuerdo? Sabemos que los fármacos betabloqueantes, hemos mencionado que tienen un efecto vasoconstrictor a nivel esplánico, reducen la presión portal. Aquí añadimos un efecto con el alfa bloqueante, tenemos un vasodilatador periférico, reducimos la resistencia vascular intrahepática, pero esto en pacientes muy descompensados, en pacientes con una ascitis refractaria, que son, por definición, pacientes muy vasodilatados, este fármaco puede llegar a tener efectos deleterios por su efecto vasodilatador periférico. Son en estos pacientes, debido a que tienen una circulación ineficaz, el corazón trata de solventar ese problema a base de aumentar el gasto cardíaco. Son pacientes con una circulación hiperdinámica para tratar de compensar
tratar de compensar este problema. Si nosotros damos un fármaco alfa-bloqueante en pacientes muy descompensados, estamos contribuyendo a esa circulación ineficaz y al final el corazón no va a poder compensar, o sea, no tiene una reserva suficiente como para poder compensar esa vasodilatación. Entonces esto nos puede llevar a una perfusión renal insuficiente y a perpetuar los circuitos que mantienen la ascitis y el daño renal, como ha mencionado antes el doctor Herrera. Pero esto estamos hablando de pacientes muy descompensados, pacientes con ascitis refractaria. El fármaco de elección en pacientes que no tengan estas características sigue siendo el carvedilol sobre los betabloqueantes clásicos como el propranolol y el nadolol. Es un fármaco que es mucho más fácil de titular, es un fármaco que a dosis eficaces se tolera muy bien. Y es el que ha demostrado una reducción de la mortalidad, como veíamos antes en el artículo de Cándido Villanueva. Estos fármacos tendrían que, tampoco se pueden utilizar de manera continuada en los cirróticos que tienen descompensaciones por los efectos que tiene, como hemos dicho, sobre la vasodilatación periférica y por sus efectos sobre el gasto cardíaco. Se deberían suspender cuando tenemos un paciente con una sistólica menor de 90 o con una tensión media menor a 65. También habría que interrumpirlos temporalmente en los casos en los que se dé en los que podamos tener un problema intercurrente en el paciente que pueda llevarnos a una disfunción circulatoria, pacientes con PBS, pacientes sépticos, pacientes que nos ingresan por una insuficiencia renal aguda, en caso de hemorragias digestivas, en los que además no solo son pacientes hipovolémicos que pueden llevar a una disfunción circulatoria, sino que la reducción del gasto cardíaco por el efecto beta bloqueante podría ser perjudicial en un paciente con anemia, hipovolemia y sangrados activos. ¿Vale? En estos pacientes se podría reintroducir ya el fármaco una vez resuelto el problema, pero siempre intentar reintroducirlo a una dosis menor y comprobar tolerancia. ¿Vale? En estos pacientes, en los pacientes que ya tenemos con tratamiento beta bloqueante, que como hemos visto en el último consenso de Baveno, por encima de 25 kilopascales en las etiologías más frecuentes, ya tendrían indicación de iniciar el tratamiento beta bloqueante, ya no sería necesario el cribado de varices como se hacía antiguamente. No nos va a modificar la actitud. Ya tenemos un paciente diagnosticado de hipertensión portal clínicamente significativa por un medio no invasivo. Ya no es necesario en estos pacientes realizar una gastroscopia para comprobar si tienen varices. Con el tratamiento beta bloqueante, aparte de reducir el riesgo de descompensación mediante hemorragia, estamos reduciendo también otras descompensaciones, ¿vale? Esto sí que supone un cambio muy relevante respecto a la anterior edición de Baveno, en el que a los pacientes con sospecha de hipertensión portal se recomendaba hacer una endoscopia de cribado de varices, y en los únicos pacientes en los que parecía que se podía evitar eran en los que tuvieran menos de 20 kilopascales y más de 150.000 plaquetas sin otros signos de hipertensión portal. Ahora, con esta nueva edición del Baveno, el despistaje de varices cambia. ¿A quién le tenemos que hacer ahora este cribado de varices? Pues habría que hacérselo a pacientes que ya tenemos diagnosticados a los pacientes que ya tenemos diagnosticados de hipertensión portal clínicamente significativa y en tratamiento beta bloqueante. A estos pacientes no sería necesario realizárselo. Ya tienen puesto su tratamiento y habría que continuar con él. ¿A quién habría que realizárselo? A los que, aunque se puede establecer el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa por los signos que hemos mencionado antes, más de 25 kilopascales, ascitis, circulación colateral, que tengan contraindicados o no toleren bien los betabloqueantes. En estos pacientes sí que habría que hacerles una endoscopia y tratar mediante ligadura a los que se encuentre varices de riesgo. No les podemos proteger frente a otras descompensaciones, pero en caso de presentar varices de riesgo sí que habría que ligarlas para prevenir que sangren. Luego hay
unos pacientes, como vemos aquí abajo, que quedan en una zona un poco gris en cuanto al diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa, que serían los pacientes que tienen entre 20 y 25 kilopascales y los que tienen entre 10 y 20 kilopascales y menos de 150.000 plaquetas. Estos pacientes sabemos que son pacientes que pueden tener hipertensión portal clínicamente significativa, también dependiendo del número de plaquetas, algunos pueden tener un alto riesgo de hipertensión clínicamente significativa, pero no se puede establecer el diagnóstico. Entonces sería necesario apoyarse en otros hallazgos como la ascitis, la circulación colateral o la presencia de varices, que en estos casos sí buscaríamos mediante la endoscopia. ¿Vale? ¿A qué pacientes más habría que hacerles una endoscopia? Tenemos pacientes que hemos diagnosticado de hipertensión portal, le hemos puesto su tratamiento beta bloqueante, pero hemos conseguido eliminar la causa que le estaba produciendo la enfermedad. Pacientes con enfermedad por alcohol con una abstinencia prolongada, pacientes con hepatopatías virales, pacientes con un virus B en el que se ha conseguido suprimir la carga viral por un tiempo prolongado, pacientes virus C con respuesta viral sostenida. En estos pacientes la enfermedad mejora. En estos pacientes mejora la enfermedad, disminuye el gradiente de presión portal y mejora su pronóstico. En estos pacientes, en los pacientes que ya estaban descompensados, son pacientes que se pueden recompensar. Y en los pacientes que, aunque no estuvieran descompensados, tuvieran una hipertensión portal clínicamente significativa, son pacientes en los que puede reducirse el gradiente y no necesitaría tratamiento beta bloqueante. Entonces, en los pacientes en los que se ha eliminado la causa de la enfermedad hepática y se le hace un estudio no invasivo, un FibroScan, y se obtiene un valor de menos de 25, según la última edición de Baveno, se recomienda repetir una gastroscopia entre 1 y 2 años después, y en caso de que el paciente no tenga varices, se podría suspender el tratamiento beta bloqueante. Además, también se menciona en los pacientes con un virus C curado, esto solo está estudiado en los pacientes virus C con respuesta viral sostenida, en aquellos pacientes en los que se tenga una rigidez hepática menor a 12 kilopascales, más de 150.000 plaquetas y tengan ausencia de varices, incluso no sería necesario seguir monitorizando la presencia de fibrosis y de hipertensión portal clínicamente significativa. Esto no quita que si el paciente tiene indicación de cribado de hepatocarcinoma, haya que seguir haciéndolo. Tanto la recompensación como la resolución de la hipertensión portal no conllevan la resolución de riesgo de hepatocarcinoma. Una cosa es poder quitarle al paciente el beta bloqueante y otra cosa es quitarle el cribado. A día de hoy todavía no hay evidencia de que eso se pueda hacer, y el paciente que tenga indicación de cribado de hepatocarcinoma tendrá que seguir con él a pesar de la mejoría en la elastografía y en el recuento de plaquetas. Entonces, en resumen, en estos aspectos que hemos comentado de la última edición de Baveno, se incide, mi impresión es que se incide mucho en el diagnóstico de la enfermedad hepática como un continuo entre la enfermedad compensada, la hipertensión portal clínicamente significativa, y se apoya y se incide mucho en el uso de técnicas no invasivas para el diagnóstico de la enfermedad. El papel protagonista de los betabloqueantes, sobre todo del carvedilol, para prevención de las descompensaciones de la enfermedad, no solo en forma de hemorragia. El cambio que tenemos en la estrategia del cribado de las varices, que parece que antes inicialmente había que hacerle una endoscopia a todo paciente con diagnóstico de cirrosis. Luego en el Baveno 6 parece que se podía evitar en algún grupo de pacientes, y ahora parece que los pacientes que serán candidatos a un cribado de varices serán una minoría. Y el papel que tiene la resolución de la enfermedad, de la etiología, en la recompensación y en la resolución de la hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Vale?
Y nada más. Vamos a ver si sé salir de aquí. Bueno, vamos a ver el turno de preguntas. Aquí tenemos una pregunta de uno de los asistentes que nos dice: en pacientes con síndrome metabólico y esteatosis ecográfica y leve aumento de transaminasas menor a 2, ¿cuándo estaría indicado realizar un estudio para valorar si existe fibrosis? Bueno, esta pregunta iba dirigida al doctor Javier Ampuero, que ha tenido que ausentarse tras finalizar su charla, así que nada, la responderé yo. Lo que yo estoy haciendo con estos pacientes es le aplicamos un score no invasivo como puede ser el FIB4 y en caso de tener un valor alterado que nos haga sospechar que puede tener un riesgo indeterminado o alto de fibrosis avanzada, habría que hacer una prueba para diagnóstico de esa fibrosis como una elastografía. Los valores del FIB4 están últimamente un poco en cuestión, ¿vale? Porque el FIB4 es un score que, como tiene en cuenta la edad, parece que en pacientes a partir de 70 años, con bioquímicas hepáticas bastante normales, nos puede dar un score que nos sugiera una fibrosis avanzada. Parece que hay estudios en los que dicen que esto puede cambiar, en los que los puntos de corte tendrían que ser diferentes. En lugar de utilizar un punto de corte de 1,4 para el FIB4, en pacientes en pacientes de más edad, en pacientes a partir de unos 70 años, utilizar un punto de corte superior, un punto de corte de 2. Pero bueno, de momento lo que estamos haciendo es eso, aplicar este score y en función de eso decidir si se hace o no se hace un fibroscan. ¿Vale? Aquí tenemos una pregunta para el doctor Herrera, parece. Felicidades por la exposición. La pregunta Rubén. ¿Tendrá alguna experiencia con otros agentes coloides diferentes a la albúmina humana, como la poligelina o el Hanfed para la hidratación inicial o el mantenimiento después de 48 horas junto al vasoconstrictor? Gracias. Bueno, experiencia no. La albúmina ha demostrado ser más eficaz que otros agentes, la solución salina, otros agentes coloides para mantener el volumen arterial efectivo. Y es el tratamiento de lesión. Sí entiendo que puede haber situaciones en las que tengamos que usar una alternativa. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con asitis refractaria que le hacemos paracentesis cortas porque es alérgico a la albúmina. No sé si es una reacción infusional con la albúmina y desde entonces le hacemos paracentesis cortas para no tener que reponerle. Pero si este mismo paciente un día se nos plantara con un síndrome hepatorenal o con una lesión renal aguda, perdón, pues sí tendríamos que optar por usar otro agente expansor como alternativa. Pero como primera lesión siempre va a ser la albúmina. De acuerdo. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Merche nos pregunta: ¿qué beta bloqueante es preferible para la profilaxis secundarias de hemorragia digestiva alta por hipertensión portal? El carvedilol sería el fármaco de elección tanto para profilaxis primaria como secundaria, ¿vale? Y aparte tiene un mayor efecto sobre el gradiente de presión portal y además nos previene de otras descompensaciones. Son pacientes que a pesar de que hayan sangrado, tienen indicación de uso de carvedilol para prevención de descompensaciones. Anteriormente parecía que el carvedilol había más evidencia en primaria y en secundaria no se utilizaba, pero las últimas recomendaciones es que es el fármaco preferible tanto en primaria como en secundaria. Otra cosa es que en secundaria posiblemente estamos hablando ya en algunos casos, de pacientes más descompensados, en una peor situación, que entraría en el perfil de paciente que hemos comentado antes, con muy vasodilatado, en el que el fármaco alfa bloqueante y vasodilatador podría ser perjudicial, pero estamos hablando de pacientes, como hemos comentado ya, con ascitis refractarias y como norma para paciente con hemorragia, mientras no tenga una ascitis refractaria, se puede utilizar el carvedilol. Tenemos otra pregunta. ¿Podemos utilizar carvedilol en la profilaxis secundaria de la hemorragia por varices junto a ligaduras? Gracias, enhorabuena por las presentaciones. Sí, efectivamente. Un paciente, aunque se utilice el carvedilol, aunque esté en programa de ligaduras para profilaxis de hemorragia,
el carvedilol nos va a proteger frente a otro tipo de descompensaciones y tiene una reducción de la mortalidad a largo plazo. Entonces, aunque un paciente esté en programa de ligaduras, si tolera el beta bloqueante y no tiene contraindicaciones para su uso, lo correcto sería seguir utilizándolo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias, doctor Herreras, por prestarnos tu tiempo, sabemos que tienes una tarde complicada. Continuaremos con la pared. Gracias también a todos los asistentes y nada. Muchas gracias también a la organización y a la Sociedad Valenciana y al doctor Jover por permitir este espacio para discutir sobre estos temas. Bueno.